Bueno, bienvenidos entonces a la clase 2 en electrónica. En esta segunda clase, entonces vamos a seguir con lo que habíamos dejado de la clase anterior. Bueno, habíamos hablado de algunos componentes que están en la entrada de la tensión. O sea, donde tenemos la entrada de 220 voltios, en corriente alterna por supuesto, o 110 o 127, dependiendo de su zona. Con lo primero que nos encontramos en muchas placas electrónicas es con este circuito, que es un circuito de protección contra alto voltaje. Este circuito funciona con dos componentes que trabajan en conjunto. Uno es un varistor, que como habíamos dicho, cuando colocamos un componente de esta manera, o sea, entre el cable L y N de la tensión del domicilio, cuando colocamos un componente entre estos dos conductores, hablamos de que está puesto en paralelo. Y después tenemos también otro componente, que este lo conocen sin duda, que es el fusible, que está colocado en serie con la línea, o sea, con el positivo de la corriente alterna. Estos dos componentes son los encargados de la protección contra alto voltaje. ¿Cómo trabajan? Bueno, esto que encontramos acá es un varistor. En esta placa se los voy a mostrar. A ver, hacemos zoom. Es este componente que están viendo acá, que es amarillo y está recubierto con una funda termocontraíble negra. Y después, bueno, el fusible, que es un componente que todos seguramente conocemos. Igualmente ahora vamos a explicar cómo medirlo y cómo funciona para los que no lo tienen muy claro. Bueno, entonces, ¿cómo trabajan estos componentes? Un momento, por favor. Bien, ¿cómo trabajan estos componentes? Entonces, el varistor y el fusible trabajan en conjunto. El varistor es una resistencia de valor variable, justamente su nombre lo indica. Entonces, esto quiere decir que si yo lo controlo en algún momento, me va a marcar cierta resistencia, y si lo controlo en otro momento, me va a marcar una resistencia diferente. En su momento de reposo, o sea, cuando el varistor está en descanso conectado en placa, la resistencia que me va a marcar es muy alta. No conduce electrones, como tenemos en pantalla, o L, línea abierta. Y claro, está bien, porque en realidad bien. Entonces, está bien que esté en línea abierta porque, en realidad, si esto estuviera conduciendo electrones, fijémonos que está entre el positivo y el negativo. Esto quiere decir que produciría un cortocircuito en ese caso. Entonces, va a estar en línea abierta en todo momento, pero en cierto momento va a empezar a dejar pasar los electrones. ¿Y en qué momento? Bueno, fijémonos que tiene un dato el componente. En este varistor, que es para 220, el número que encontramos sobre él, el número del medio es el que nos importa, es un 385. Es un valor en voltaje. Esto nos quiere decir que a medida que la tensión se acerque al valor del varistor, él lo que va a empezar a hacer es dejar que los electrones pasen a través de su cuerpo. Es una cerámica, ¿no? Vemos que hay un alambre, una cerámica y un alambre del otro lado. Recordemos que tenemos 220, pero en realidad los picos de esa tensión son de 310. Y este está en 385. Entonces, esto quiere decir que al aumentar esta tensión, va a estar aumentando a partir de 310 en realidad y se va a acercar a 385. En ese momento,
el varistor, en ese momento, el varistor lo que va a estar haciendo es justamente dejar pasar los electrones, de esta manera. Pasan electrones, hay más corriente, hay más intensidad, entonces este otro componente, que es el fusible, que puede ser, por ejemplo, de 3,15 amperes, bueno, la corriente que pasa excede ese amperaje, excede esa intensidad, entonces el fusible se corta. Y entre estos dos protegen a la placa, a lo que viene después, contra alto voltaje. Entonces, es un circuito de protección, está bien, protege contra alto voltaje, pero no crean que esto es algo mágico que definitiva solución, ningún alto voltaje puede dañar la placa. Porque recuerden que este componente tiene un retardo. Este componente se dice que tarda entre 5 a 20 nanosegundos en actuar. Para nosotros es un periodo de tiempo muy breve, pero para la caída de un rayo o un relámpago, por ejemplo, esto es lento. Entonces, esto quiere decir que la sobretensión del rayo va a ser más rápida que la reacción de este varistor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, recordamos que en nuestro diagrama general, un momento, les voy a mostrar el diagrama general de toda la placa que estábamos analizando. En nuestro diagrama general teníamos el varistor, el fusible, teníamos un capacitor, otro capacitor que son de filtro, dos bobinas y tenemos la bobina del transformador. Entonces, si el rayo entra y la sobretensión es más rápida que la reacción del varistor, cualquiera de los siguientes componentes se puede quemar. Y puede ser que el varistor no esté dañado, justamente porque tardó en reaccionar. Y el fusible también se va a cortar. Pero imagínense esto. O sea, ¿cómo ustedes van a controlar si este circuito está dañado o no? Este varistor, por lo general, cuando se pone en cortocircuito y deja pasar los electrones porque reaccionó a la alta tensión, se suele reventar. Así que visualmente, muy fácil, ustedes van a ver que ahí está el problema. Y ustedes van a medir continuidad entre estos puntos, con el varistor quemado quizás, y les va a marcar continuidad. Está bien, se puso en cortocircuito, el fusible reaccionó. Pero puede ser, que seguro que les ha ocurrido, que el varistor esté en buen estado, pero que el fusible esté cortado. Y seguro que a más de uno alguna vez le sucedió que cambiaron el fusible, conectaron la placa y se volvió a quemar el fusible, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque no es el varistor el que ha reaccionado, sino que ha reaccionado quizás la bobina del transformador. Ante algún desperfecto en la tensión, la bobina entró en cortocircuito, o sea, algunos bobinados se quemaron, entonces el fusible saltó. Ustedes cambian esto, ven la placa en buen estado, no ven el transformador por dentro quemado, cambian el fusible y se vuelve a quemar, porque este cortocircuito produce exceso de flujo de electrones y vuelve a quemar el fusible. Algo que yo les recomiendo es que controlen entre este y este punto resistencia. Si nosotros medimos la resistencia entre estos puntos, está bien, es cierto, tenemos un filtro doble pi, tenemos varios componentes, pero en realidad la resistencia que va a ser medida va a ser la del transformador, que es el último que está en esta primera parte del circuito. Entonces, miden resistencia acá antes de conectar la placa. Miden resistencia, marca la del transformador, bien. Si el varistor se ha quemado, por ejemplo, lo pueden anular, lo pueden sacar. No vayan a crear un puente acá porque ahí va a explotar todo. Lo anulan, hacen un puente acá y pueden encender la placa. Siempre con una lámpara en serie, es lo recomendable, porque si hay algún cortocircuito que no detectamos, se va a encender la lámpara en vez de quemársenos algo en la cara. Entonces, con una lámpara en serie, sacamos esto, puenteamos el fusible y encendemos la plaqueta. Recuerden, lo que está en serie se puentea, se hace un puente, y lo que está en paralelo se elimina para que la placa siga andando. Tanto en este caso como en el caso del filtro doble pi.
en la parte que teníamos el filtro que estaba compuesto de 2 bobinas y 2 capacitores. Paralelo se elimina, en serie se hace una continuidad. Bien, entonces esta es la protección contra alto voltaje. Varistor y fusible. Y el fusible, bueno, para los que no saben cómo se mide, simplemente colocamos el tester en el modo de pitido y el fusible tiene que tener continuidad siempre, en 0. Bien. Bueno, una vez que analizamos esto, entonces, si ustedes tendrían que reemplazar el varistor, les digo un detalle más. Recuerden reemplazarlo por el valor similar. En 220 la mayoría van a tener este valor, 385. Si la tensión es de 110, bueno, este va a ser un valor menor, por supuesto, ¿no? Entonces, quizás pueden reemplazar de otra placa. Solamente hay que tener en cuenta el valor de voltaje porque reacciona con el voltaje de entrada de la línea. Bueno, una vez analizado esto, vámonos otra vez adelante de la placa. O sea, ya habíamos avanzado después de acá, ya nos fuimos al filtro doble pi, transformador, reducción de voltaje, rectificación y filtrado, y habíamos llegado a la parte de la fuente en la que teníamos 17 voltios aproximadamente, o sea, 12 por 1,4. ¿Qué pasa? Acá no termina la fuente. Tenemos que seguir avanzando todavía porque la plaqueta no va a funcionar con 17 voltios. O sea, el microprocesador no va a trabajar con 17. Todavía necesita más preparación para ese voltaje. Y ahí es donde vamos a encontrar este componente que tenemos acá. Seguramente si tienen placas en mano lo van a ver, en la mayoría de ellas. Este componente es un regulador de voltaje. En este caso es un 7805. Acá tenemos una placa de muestra que nos está indicando cómo va colocado. Pero fíjense, vamos a seguir en la pista de la placa. Fíjense que tenemos, vamos a hacer zoom, ahí está. La rectificación, lo verde más brillante, son los conductores, ¿no? De cobre. La rectificación, la salida del negativo. Acá en el medio tenemos el positivo y el quinto diodo que habíamos también estudiado, lo tenemos acá. En este punto yo tengo positivo y negativo. Fíjense que el positivo sigue su recorrido hacia acá y pase a través de una resistencia, que en este caso es de 100 ohmios. Pasa a través de la resistencia y después se va tanto el positivo como el negativo a este componente de 3 patas, que es justamente el regulador de voltaje que les estoy explicando. Regula el voltaje, es un 7805, o sea, el último número, el 05, es el que nos indica cuánto voltaje va a salir. Les digo esto porque también van a encontrarse con 7808 o 7812 u otros más diferentes. El último número es el voltaje que sale. Por supuesto, para que este voltaje pueda salir, tiene que tener una entrada mayor. En este caso, este componente necesita una entrada de voltaje en corriente continua de entre 7 y 37 voltios. Siempre que le entre este voltaje, colocando acá el positivo y acá el negativo, recordemos que esto es corriente continua, no hay que invertir. Bueno, siguiendo el negativo y al positivo va a salir siempre 5.00 voltios. Regula, no importa la entrada, saca esto. Y puede entregar hasta 1 ampere de corriente, que es suficiente para la mayoría de estas placas. Bien. Entonces, ¿qué más necesitamos también acá? Lo que les estaba mostrando hace rato, que es la resistencia. Esta resistencia es importante porque imagínense que esta reducción de voltaje provoca calor en el componente. Él tiene que amortizar el voltaje para entregar lo que se le requiere. Para que no se recaliente este componente, entonces colocamos una resistencia en la línea positiva. O sea, en este punto
Acá tenemos un 7805. En este punto colocaríamos la resistencia de 100 ohmios. La posición de las patitas siempre es la misma. El del medio es negativo, el de la izquierda es la entrada y el de la derecha la salida. En las mismas placas van a encontrar generalmente la nomenclatura o la definición de cada patita. Fíjense en esta cómo se puede apreciar. Podemos ver que tenemos in a la izquierda, out a la derecha. Y vamos a seguir las pistas abajo. Vamos a seguir lo que veníamos viendo. Negativo, que entra al medio. Positivo, que viene a través de la resistencia, que queda acá. El negativo sigue su recorrido, ven la pista brillante, sigue su recorrido hacia toda la hacia toda la placa. Lo que es negativo en corriente continua se comparte, no importa que tengamos 1 voltio 300, el negativo se comparte. Y del otro lado tenemos el positivo, de salida, 5 voltios regulado. Último componente en la parte de fuente es este capacitor que está entre negativo y positivo. Este último capacitor, que está puesto de la misma manera que como está puesto en esta muestra, es un capacitor que lo que va a hacer es mantener esos 5 voltios, quizás en los momentos que se le exija más tensión al momento del inicio, quizás quiera caer el voltaje de 5 voltios, entonces este capacitor lo va a mantener. Acá termina la zona de fuente. Acá ya tenemos preparado todos los voltajes que la plaqueta va a necesitar en la parte de control. ¿Cómo se mide este componente? Es sencillo. Entre el negativo y el positivo, después voy a explicar cómo hacer la medición para que en la siguiente clase se explica cómo hacer la medición para no cometer un error y que se nos cree un cortocircuito. Entre el positivo y el negativo de salida tengo que tener 5 siempre y cuando en la entrada tenga entre 7 y 37. Como habíamos dicho, nosotros acá tenemos 17 de entrada. Entonces, en la salida tengo que tener 17. Y así se mide este componente. Y acá termina la zona de fuente. Acá es donde termina la fuente de una placa convencional. Bien. Perfecto. Entonces, al haber llegado hasta este momento, ahora lo que tenemos que hacer es pasar a algo más complejo. Porque hasta ahora analizamos una plaqueta electrónica con una fuente convencional. Convencional le llamamos a la fuente que tienen capacitores de núcleo de hierro, los capacitores pesados que ustedes generalmente vemos en mini split. Pero claro, ahora ya tenemos plaquetas que ya no tienen más ese capacitor. Tenemos plaquetas que tienen un transformador de ferrita, mucho más pequeño y montado en la placa. Estas plaquetas en las que ustedes se encuentran este capacitor son plaquetas con fuentes switching o fuentes conmutadas. Nos la complican un poco más, pero lo bueno es que esto les ahorra a los fabricantes materiales y también ahorra energía. Si quieren saber por qué se ha reemplazado el capacitor de hierro por este de ferrita, les dejo una nota. Me voy a anotar acá para que después busquen en internet, investiguen más. Es por culpa de la pérdida por histéresis que producen los capacitores con núcleo de hierro. Por culpa de esta pérdida se han reemplazado estas placas, estas fuentes por fuentes switching. Esto no es una placa de un aire, es una placa de una luz LED, pero sirve perfectamente como muestra para entender cómo funcionan estas fuentes switcheadas que seguramente alguno de ustedes debe tener en la mano. Plaquetas con este transformador. Al entender todo lo que vimos antes, esto no les va a resultar complicado comprenderlo. Se los voy a explicar. ¿Cómo funcionan estas placas? Y ahora vamos a ver si podemos reconocer las diferencias que hay entre estas y una fuente común. En este caso tenemos
Seguimos teniendo el fusible. Tenemos el varistor. Estas protecciones contra alto voltaje la tenemos. Vamos a tener los filtros con las bobinas y los capacitores. Y después vamos a tener lo siguiente. ¿Pueden notar la diferencia con fuentes comunes? Para los que lo pudieron notar, muy bien. La diferencia es que acá no tenemos el transformador, sino que tenemos directamente la rectificación. O sea, acá tengo 220 voltios, o 110 o 127, y acá tengo 310 en continua. Rectificamos y filtramos sin reducir la tensión. Así son las fuentes switching. ¿Y para qué transformamos esto en corriente continua? Si, como habíamos dicho, para reducir el voltaje con un transformador necesito corriente alterna. Entonces, ¿para qué la convierto en continua? Bueno, la convierto en continua para volver a convertirla en alterna. Con un componente, sí, con un componente que es el que le da el nombre a las fuentes conmutadas, que es este que van a ver acá. Es ese que ustedes están viendo, que tiene 7 patitas. Ahora se los voy a mostrar. Les voy a mostrar unos modelos diferentes. Les voy a mostrar algunos modelos diferentes. Estos componentes tienen su nombre en el cuerpo. Vamos a ver este. Este es un TNY264PN. Recordemos que siempre el que nos importa es el número del medio, el código del medio. El de arriba y el de abajo son la marca y el número de serie interno de la marca. Entonces, lo que nos importa es el número, el código del medio. Bueno, ¿qué hace este componente? Vuelve a transformar este voltaje continuo en alterno, para después sí irnos al transformador. ¿Pero para qué entonces? Alterno, continuo y alterno otra vez. Lo que hace ahora este componente, que es un switcheador, es volver a transformar en corriente alterna, pero mucho más rápida. Cuando acá nosotros teníamos 50 o 60 Hz según la zona, nosotros acá ahora tenemos entre 90 y 140.000 Hz. Imagínense que en este momento la tensión es la misma, no se modifica. En este momento teníamos una tensión de 50 Hz, o sea, quiere decir que uno de estos sucede 50 veces por segundo. Ahora, después del switcheador, lo que tengo es una tensión alterna, es cuadrada la onda ya en este caso. Lo estoy dibujando bien cerca, lo más cerca que puedo, pero en realidad es mucho más cerca. Esto sucede hasta 140.000 veces por segundo. Cuando ponemos la K siempre son 3 ceros. 140.000 veces por segundo. Ahora, por ser tan rápida esta frecuencia, agita mucho más los electrones, entonces en un espacio mucho menor puedo entregar la misma potencia del otro lado. Por eso es que los fabricantes han podido colocar componentes mucho más pequeños que entregan la misma potencia. Entonces ellos ahorran en fabricación y en desgaste de energía por la pérdida por histéresis que les acabo de mencionar, que después pueden investigar. La pérdida por histéresis se revela en el calor que generan los transformadores normales. Estos ya no generan ese calor. Pero claro, se rompen más seguido. Entonces, más trabajo para nosotros, ¿no? Este componente conmutador lo cambiamos seguido. Y para identificar las fallas, ustedes lo que pueden hacer es medir el voltaje en la salida y además visualmente también investigarlo bien, porque por lo general trabaja tan rápido este componente que se suele visualmente dañar. Entonces mírenlo bien, detenidamente, obsérvenlo.
seguramente van a ver la falla en muchos casos. Ahora, ¿qué voltaje de salida tenemos que tener? Bueno, sigamos avanzando acá. Después del conmutador tenemos el transformador, el lado primario del transformador. Seguimos avanzando, a ver si ponemos otra hoja. Ahí está. Seguimos avanzando y tenemos el lado secundario del transformador, ya con reducción de voltaje. Y de este lado, lo que tenemos ahora es un diodo que lo que va a hacer es rectificar la tensión. Solo un diodo. ¿Por qué? Porque el flujo de electrones va a querer entrar por acá y va a querer entrar por acá. Cuando quiera entrar por acá, va a poder salir. Pero cuando quiera entrar por acá, este diodo en inversa se lo impide, entonces no va a poder salir. Entonces, como resultado, tenemos una rectificación, siempre los electrones entran por acá. Acá está el circuito, ¿no? Lo que sea que consume dentro de la placa. Siempre que los electrones entran por acá, salen. Pero cuando quieren entrar por acá, el diodo se los impide. Y acá pueden entrar y acá no. Pueden entrar y acá no. El flujo de electrones siempre es hacia un lado. La diferencia es que esta es una rectificación de media onda. Fíjense esto. Hablábamos que con 4 diodos teníamos una rectificación de onda completa, o sea, toda la onda que se iba para abajo, ahora la recuperamos. La que se iba para abajo la recuperamos, siempre recuperamos. El capacitor filtra. En este caso, no. La mitad de la onda se pierde porque este diodo bloquea su paso. Entonces la perdemos y recuperamos la siguiente. Perdemos y recuperamos la siguiente. Por eso a este diodo se le llama rectificador de media onda. Pero no nos importa. ¿Por qué ahora no nos importa? Perder media onda. Bueno, no nos importa porque justamente entre este punto y este pasa tan poco tiempo que este capacitor no se llega a descargar. Por eso es la diferencia. Entre cada pico acá, para nosotros es poco tiempo, pero para la placa es mucho. El capacitor se descarga si pierdo una onda. Pero acá no, porque es tan rápido que se carga el capacitor y antes de descargarse llega la otra media onda. Por eso es que se hace una rectificación de media onda. La diferencia es que tengo que colocar un diodo Schottky. Acá no toca el nombre. ¿Por qué tengo que colocar este diodo? Que el símbolo es así. Bueno, lo tengo que... Voy a dibujar acá otra vez. Tengo que colocar un diodo especial porque esta válvula check que tiene que abrir y cerrar tantas veces, tan rápido, necesita justamente tener esa característica, ser súper rápido. Por eso es que se coloca un diodo especial, que en este caso lo estamos viendo acá. Ahí vemos un diodo Schottky. Y un capacitor. Y a la salida ya tengo la tensión rectificada, lista para utilizar. Bien, esto entonces es una fuente conmutada. Estas son las diferencias con una fuente convencional. Además, una cosa más voy a mencionar. Gracias a que estos transformadores son tan eficientes, el fabricante además también puede ahorrarse colocar un 7805. Con un solo transformador pueden hacer 2 salidas de voltaje. Por eso van a ver que estos transformadores tienen más salidas. Este va a representar el negativo, este va a representar el positivo de 5 y este va a representar el positivo de 12. Este y este son alternas.
este y este son alternas. Pero gracias a los diodos Schottky que se colocan acá, a ver si podemos dibujar. Y seguimos recorrido acá. Entonces, gracias a esos diodos, bueno, y acá se consume, ¿no? Entre este negativo y este tenemos 12, y entre este negativo y este tenemos 5, y después se alimenta lo que se necesite. Pero gracias a este transformador tan eficiente, puede crear una salida de 5. Electrones entran y salen, entran y salen. Pero cuando quieren entrar por acá o por acá, el diodo le bloquea. Como resultado, tenemos acá 2 voltajes diferentes o más también pueden crear. Gracias a la eficacia de estos componentes. Bueno, entonces, vamos bien hasta acá. Hasta ahí vamos bien con fuentes conmutadas. Hay más todavía en fuentes conmutadas. Todavía hay más en fuentes conmutadas. Pero bueno, lo vamos a ver entonces en la siguiente parte de la clase.